El pecado mortal. Concluye. Las consideraciones del capítulo anterior serán utilísimas para producir en nuestros corazones el santo temor de Dios, es decir, esa adhesión firme, apremiante a nuestro Señor, para que nada ni nadie pueda apartarnos de Él. Pero todavía el pecado, visto desde el corazón de Jesús, tiene otro aspecto que es interesante considerar por unos momentos. Seguramente que ya hemos meditado alguna vez en la catástrofe que produce el pecado mortal en un alma. Aparentemente, el alma que ha cometido un pecado mortal no ha cambiado gran cosa. Vista a los ojos humanos, no ha sufrido un cambio radical, pero vista con ojos sobrenaturales, sí. Es una verdadera catástrofe la que se ha realizado en ella, más terrible aún que esas que llenan de espanto a la humanidad como los terremotos, los volcanes que con su lava destruyen las ciudades. Si pudiéramos ver las almas como vemos los cuerpos, nos horrorizaríamos. Una santa pidió a Dios en una ocasión que le dejara ver un alma en pecado mortal. Y Dios le dijo que no, porque no podría soportar su vista, moriría. Es una verdadera catástrofe la que se realiza en nuestra alma, porque como la gracia es la vida del alma, cuando la gracia desaparece de ella, viene a quedar convertida como en un cadáver. ¿Hemos visto un cadáver? ¿Qué transformación ha sufrido aquel cuerpo cuando el alma se le separa? Antes tenía calor, ahora está helado. Antes tenía movimiento y actividad, ahora está inerte. Antes tenía cierto vigor, cierta hermosura, ahora tiene una repugnante fealdad. Antes sus ojos tenían brillo, ahora están apagados. Antes su fisonomía tenía expresión y ahora la mueca que está haciendo es algo espantoso. Ahora es incapaz de todo y antes era capaz de tantas cosas. Si esperamos un poco, aquel cadáver se va descomponiendo a cada instante más y más. Empiezan a caerse los pedazos de su carne, a despedir un hedor insoportable, a deformarse, a corromperse, al grado que es absolutamente preciso ocultarlo en el seno de la tierra para evitarse espectáculo tan espantoso y para que aquellos miasmas no vayan a infectar a los vivientes. Pues ese cadáver es una pálida imagen de lo que es un alma en pecado, un alma inerte, incapaz de dar el menor paso en la vida espiritual, fea, repugnante a los ojos de Dios y que lleva ciertos gérmenes de corrupción que poco a poco la van deformando, que van extinguiendo en ella la nobleza de sus afectos, la perspicacia de sus miradas, de hija de Dios que era, la van asemejando cada día más y más al demonio. Antes estaba íntimamente unida con Cristo. La misma savia divina circulaba por esa alma y por el corazón de Jesús. Ahora cesó aquella inefable circulación. Ahora hay separación entre esta alma y Dios. Ya no vive la misma vida de Jesús. Ya no es hija del Padre Celestial. Ya no es poseída por el Espíritu Santo. Ha sido el seno de Dios y está en los páramos tristísimos del mundo. Antes esa alma tenía dentro al cielo, ahora tiene dentro al infierno en germen, en principio, al grado de que basta la muerte para que aquel germen se desarrolle y produzca sus frutos de dolor y maldición. Si pensáramos seriamente en este desastre que se produce en el alma en pecado mortal, aborreceríamos con todo nuestro corazón el pecado y tendríamos una compasión inmensa por los pobres pecadores. No es
mi ánimo mostrar esta desgracia que el pecado produce en nuestra alma. Si he hablado de ella es para decir que esto que aquí se verifica es poco en comparación de la catástrofe que el pecado produce en el corazón de Jesús. ¿Vemos las horribles ruinas que hay en esta alma que ha pecado? Pues todavía es más terrible lo que el pecado mortal produce en el corazón de Jesús. Si tuviéramos una fe viva, bastaría para que comprendiéramos que no exagero. Bastaría pensar que todos los dolores internos del corazón de Jesús los produjo el pecado. No es una verdadera catástrofe el dolor inmenso que Jesús llevó durante 33 años en su corazón. La Iglesia aplica a Jesús las palabras de la Sagrada Escritura que seguramente fueron dichas por él. Me rodearon dolores de infierno y encontré por todas partes lazos de muerte. Salmo 116:3. Son dolores inenarrables. Nunca acertaremos a comprenderlos aquí en la tierra. Apenas en los mejores días de nuestra vida, cuando tenemos el espíritu henchido de la luz de Dios, alcanzamos a vislumbrar la magnitud de esos dolores, pues todos estos dolores son producto del pecado, de manera que esta es la catástrofe que produjo el pecado en el corazón de Jesús. Miremos los símbolos que aparecen en el corazón de Cristo tal como fue mostrado a Santa Margarita María de Alacoque. Una lanza lo desgarra, una corona de espinas lo circula, una cruz misteriosa lo corona. Estos emblemas de dolor nos dan a conocer los abismos inenarrables de sufrimiento que Jesús lleva en su corazón. Es la catástrofe que el pecado produjo en él. Sustancialmente, un pecado produce lo que producen muchos. Claro que el conjunto de pecados aumenta en intensidad cuantitativamente, pudiéramos decir, los sufrimientos de Jesús. Pero, en sustancia, un solo pecado es capaz de producir los dolores íntimos de su corazón. Un pecado es una lanza que se hunde en el corazón divino de Jesús. Un pecado es una corona de espinas que lo punza. Un pecado es una cruz que corona ese corazón divino. Imposible que podamos vislumbrar todo lo que un pecado hace sufrir a Jesús. Es su enemigo, el único enemigo que tiene. El pecado es el que impide sus amorosos designios. El pecado es el que le arrebata las almas amadísimas. El pecado es el que lo hace fracasar en sus proyectos. El pecado es el que detiene o disminuye sus empresas. El pecado es como un dique de hielo que se opone a la explosión magnífica de su amor. ¿No bastaría esto para que aborreciéramos el pecado con toda nuestra alma? Sobre todo, las almas que tienen que consolar a Jesús en medio de las ruinas que el pecado deja en ese corazón divino, han de mirar la fuente de todos los males del corazón divino de Jesús, de todos sus dolores, de todas sus penas, el origen de la cruz íntima y de las espinas y de la lanza, en una palabra, de todos los dolores internos de su corazón. El pecado, nada más que el pecado. Y un solo pecado es capaz de producir esa catástrofe. ¡Qué pena para nosotros si alguna vez tuvimos la desgracia de cometer el pecado mortal, haber causado los dolores internos de Jesús! Visto así, el pecado no es como un estímulo que nos hace adherirnos más íntimamente a nuestro Señor y amarlo con toda el alma. Un estímulo que nos hace compadecer mejor a los pecadores y poner nuestra vida al servicio de Jesús para consolarlo en cuanto es posible por todas las penas que el pecado ha producido en su corazón.
el pecado es como esos monstruos de muchas cabezas imaginados por las leyendas. Tiene muchos aspectos. Se puede decir que los distintos matices de los dolores internos de Jesús dependen de los distintos matices del pecado. El pecado es ingratitud por parte nuestra, y esa ingratitud lacera el corazón divino de Jesús. Es un tormento muy grande la ingratitud, sobre todo para los corazones delicados como el de nuestro Señor, y más la ingratitud de todos los hombres. Y realmente todos somos ingratos. ¿Quién puede gloriarse de no haberlo sido? María Santísima es la única, porque, como decía San Agustín hablando de la Virgen, de la cual, cuando se trata del pecado, no quiero tener con ella ninguna cuestión, porque tiene un lugar especial. Ella sí no fue ingrata jamás, pero si quitamos a la Virgen Santísima y quizá a alguno que otro santo, ¿quién puede gloriarse de no haber sido ingrato con Jesús? Jesús es la víctima de la ingratitud humana. Todos depositamos en su corazón la hiel de nuestra ingratitud, unos en mayor cantidad, otros en menor, pero todos amargamos ese corazón divino con nuestra ingratitud. El pecado es desgracia nuestra, y Jesús la ve, y Jesús la siente, y sufre por lo que el pecado produce en nuestro corazón. ¿Qué siente una madre cuando ve a su hijo sufriendo agudísimos dolores o cuando lo ve carcomido por la lepra? ¿No se desgarran sus entrañas maternales? Pues mucho más sufre Jesús cuando nos ve a nosotros, pecadores, cuando nos ve manchados, cuando ve deformada nuestra alma por la lepra del pecado. Las almas en las que el pecado llega hasta sus últimas consecuencias, haciéndose definitivo y eterno en la otra vida, son para Jesús un nuevo tormento. Son las almas de los réprobos que se ve precisado a arrancar de su propio corazón. El pecado es mancha, es ignominia, es vergüenza. Y Jesús, responsable de todos los pecados del mundo, siente sobre sí la ignominia, la vergüenza y la mancha de nuestros pecados. No solo los ve en nosotros, los ve en sí mismo y ha de sentir no sé qué divina vergüenza ante el Padre Celestial y ante los ángeles mismos del cielo al verse cubierto con la mancha e inmundicia de todos los pecados. Él sí siente lo que nosotros apenas vislumbramos, cómo el pecado separa de Dios, cómo es enemistad con Él, cómo es desamparo divino. Recordemos aquella queja sentidísima, la única que brotó de sus labios moribundos en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. A primera vista, es la cosa más extraña del mundo ese desamparo del Padre Celestial, desamparar al Hijo de sus complacencias. ¿No lo dijo en el Jordán y en el Tabor que era su Hijo muy amado y que en él se complacía su corazón? ¿Ha dejado en serio? ¿Por qué lo desampara? ¿Vislumbramos el misterio de ese desamparo? Jesús es responsable de todos los pecados del mundo. En aquellos momentos se erguía sobre la cumbre del Calvario como una víctima, llevando todos los pecados de su pueblo. El Padre Celestial debía tener ante él la actitud de la santidad divina ante el pecado, de repulsa, de desamparo, de enemistad. En aquellos momentos supremos, Jesús sentía lo que han de sentir los réprobos cuando al ser juzgado por Dios sientan la mirada de odio que brota de los ojos divinos y escuchen la terrible palabra:
apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Mateo 25:41. La actitud de Dios, de su justicia, de su santidad, con los pecadores, esa es en aquellos momentos la actitud del Padre Celestial con su Hijo amadísimo. El pecado es ofensa de Dios, y por ser ofensa de Dios es el mayor mal que puede existir en el universo. Si en un momento hubiera un cataclismo tal que se acabara la creación entera, que desaparecieran todos los astros con los que habitan en ellos, de manera que volviéramos al caos primitivo, sería este menos mal que un pecado mortal, porque todo el mal que viniera por la destrucción de las cosas creadas era mal de criaturas, en tanto que el pecado mortal es la ofensa contra Dios, diríamos, es el mal de Dios, un mal incomprensible, un mal tan grande que fue preciso que Dios se hiciera hombre, se anonadara y muriera por nosotros para venir a borrar los pecados del mundo. Jesús mira el pecado como ofensa del Padre, como la injuria lanzada contra la soberanía divina, como el inmundo escupitajo de la criatura contra la majestad y la santidad de Dios. Y Él, que ama apasionadamente al Padre Celestial, siente en lo íntimo de su corazón el dolor inmenso, el dolor inenarrable de que el Padre sea ofendido por los pecadores. Así es como los distintos matices del pecado van produciendo los distintos matices de los dolores íntimos. El pecado tiene todos los sabores nauseabundos y repugnantes. Sabe a ingratitud, sabe a degradación, sabe a desdicha eterna, sabe a ofensa del Padre, sabe a inmundicia y vergüenza para Jesús. Y cada uno de estos sabores viene a formar el océano de amargura que Jesús lleva en lo íntimo de su corazón. El pecado produce verdaderamente una catástrofe en el corazón santísimo de Cristo. El cúmulo de pecados que se han cometido hasta ahora en el mundo y que se cometerán hasta el último día de los tiempos hacen esa catástrofe inmensa. Pero recordemos lo que dije: si un solo pecado se hubiera cometido en el mundo y por redimir este pecado hubiera venido a morir Jesús, ese pecado habría puesto allí lanza y espinas y cruz. Si reflexionamos atentamente en esto, sin duda que pasaremos por todos los sacrificios antes de cometer un pecado. Pero no es ese el sentimiento que quiero producir en nuestros corazones, porque ya lo tenemos. Lo que querría es que sacáramos de estas consideraciones estos dos efectos de que he hablado. Una adhesión firme a nuestro Señor, que sabiendo lo que es separarnos de Él, que comprendiendo lo que produce en su corazón un solo pecado, nos incrustemos, por decirlo así, en Jesús. Nos introduzcamos en lo íntimo del corazón divino y le digamos: no me separaré de ti jamás, todo menos ofenderte. Acrecentaré mi amor, multiplicaré mis sacrificios, haré prodigios, pero te amaré cada día más y más. Me uniré a ti con más intensidad y perfección para que nada ni nadie pueda apartarme de ti, para que no vaya a tener la desgracia inmensa de producir con un pecado mío una catástrofe en tu corazón. El segundo sentimiento que hemos de sacar de estas consideraciones es este: si sabemos que un pecado produce una catástrofe en el corazón de Jesús, ¿qué no haremos para evitarla? Si estuviera en nuestra mano, ¿no es verdad que impediríamos sin cesar todos los pecados del mundo? No está en nuestra mano impedirlos todos, pero está en nuestra mano impedir muchos, muchísimos, si somos lo que debemos ser,
si hacemos lo que Jesús nos pide. Precisamente para esto hizo nacer las obras de la cruz. Para esto nos ha agrupado en torno de su corazón divino, para que le ayudemos en su empresa. Ya sabemos cuál es la empresa de Jesús. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Vino a quitarlo de dos maneras: a expiar los ya cometidos y a impedir que se hicieran más. Para esta empresa quiere asociarnos también a nosotros. Tenemos que expiar los pecados ya cometidos. Tenemos que impedir que se cometan más. ¿Cómo? Con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, con nuestro amor, con nuestra vida. Algunas veces hemos de sentir dificultad para hacer un sacrificio de tantos como nos pide nuestro Señor. A las veces se tratará de un sacrificio grande, otras veces de una pequeñez, pero ¿qué importa que sea una pequeñez si para nosotros, en las circunstancias en que estamos, nos parece una montaña? ¿Cuántas veces tendremos repugnancia inmensa por hacer algún sacrificio? Si en esos momentos pensáramos, con este sacrificio puedo impedir un pecado, con este sacrificio puedo ahorrar una nueva catástrofe en el corazón de Jesús. Si no me sacrifico, quizá un pobre pecador que está en estos momentos a punto de caer, hunda la lanza en el corazón santísimo de Jesús y punce con espinas crueles ese corazón divino. Pero si hago este sacrificio, quizá impida esa desgracia. No nos sentiremos animados y fuertes para realizar aquel sacrificio. Si sentimos en algunos momentos ese hastío que tantas veces siente nuestro corazón, una especie de desilusión de todas las cosas, que no quisiéramos movernos porque no sentimos estímulo alguno para ello, que no quisiéramos orar porque la oración para nosotros en esos momentos no tiene sentido, que no quisiéramos acercarnos a Jesús porque no sabemos hablarle ni verlo ni acertamos a estar con Él. Si en esos momentos pensáramos, si me acerco a Jesús en medio de mis sombras, si le dirijo mi oración que brota del abismo de mi impotencia, si sufro santamente, amorosamente, generosamente, el hastío que en estos instantes experimento, quizá ahorre una catástrofe en el corazón divino de Jesús, quizá impida que un pobre pecador perpetre el crimen que medita. ¿Cómo nos sentiremos fortalecidos hasta para soportar esa cruz tan áspera de la desolación si pensamos en Jesús y en los pecadores? He aquí, pues, dos aspectos que tiene el pecado. Por parte nuestra es la separación, la desgracia que nos arranca del corazón de Jesús, que viene a romper el misterio de su unidad y de su amor, que nos quita la savia divina, que nos arroja lejos de Él. Por parte de Jesús es una catástrofe que se realiza en su corazón. Son torturas inenarrables, son dolores de infierno. No debemos, por consiguiente, adherirnos fuertemente a Jesús y hacer verdaderos prodigios con tal de ahorrarle a Él esos dolores internos que el pecado produce en su corazón divino.